En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con nuestra temática, que es las fuentes de la teología. Voy a volver un poquito aquí en nuestra presentación, las fuentes de la teología, y decíamos que íbamos a compartir 5 fuentes. 3 de ellas tienen que ver justamente con la revelación. Por eso decimos, primero entendamos las fuentes de la revelación, y sabiendo que la teología es ciencia de Dios mediante la revelación que Él mismo nos ha hecho, por eso se nos ha vuelto oportuno el tener que hablar una vez más de la revelación, pero lo habíamos comentado. Yo recuerdo que cuando hicimos la temática acerca de revelación y teología, que fue en la primera sesión, si no me equivoco, pues ahí compartíamos que lo íbamos a decir como una introducción, pero que en su momento íbamos a aterrizar un poquito más. Entonces, hemos hecho ya creo yo, grande itinerario en el cual vamos comprendiendo la revelación. Hay un par de citas, tanto del Magisterio justamente, como de la Biblia, en la cual nosotros podemos entender un poquito esto que estamos diciendo, o más que entenderlo, podemos como corroborarlo. Hay algunas ideas que a mí me gustan mucho, ¿no? Sabemos pues que, como dice el Papa Francisco, a mí me gusta mucho esta afirmación del Papa Francisco, la palabra de Dios, que es justamente lo que nos ayuda a hacer teología. ¿Se acuerdan que decíamos que teología podíamos llamarle palabra de Dios o palabra sobre Dios? Pero bueno, la palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. La palabra de Dios precede y excede a la Biblia. ¿Qué significa esto? Precede que antes de que haya Biblia ya había y hay palabra de Dios. Y que aunque la Biblia nos regale, como estamos ya aterrizando un poquito, 73 textos divididos en Antiguo y Nuevo Testamento, pues la palabra de Dios excede a estos 73 libros. Hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? En que nuestra iglesia nos ha dicho también que lo contenido en la Sagrada Escritura es la revelación, y que no es, por así decirlo, aunque de entrada como un buen primer paso, podemos entenderlo, no es solamente parte de la revelación, así como revelación incompleta, a eso me refiero. No, no, no. En la Biblia está la revelación en su plenitud. Oye, pero no viene todo. Pues no, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. A veces doy temas que tienen como objetivo responder una pregunta. Y entonces, una vez, por ejemplo, decía yo lo siguiente, sobre la resurrección. Les decía, Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, el hijo de la vida Naín resucitó, y así era la invitación, ¿no? Acompáñame a platicar sobre esto. Y era un tema por lo menos de 1 hora, por lo menos, en el cual pues obviamente hacíamos alusión a las citas, al lenguaje y todo esto, perfecto. Pero me acuerdo que una persona vio la invitación y pues muy tranquilamente comentó la invitación diciendo, no, ninguno resucitó, tal cosa más. Entonces, como que entre renglones, dijo, pues sí, la conclusión a la que íbamos a llegar en el tema, claro está. Pero yo decía, pero eso que está diciendo, aunque puede ser cierto, la verdad es que requiere de toda una explicación. En ese sentido, me refiero un poquito más a que la Biblia no es que esté incompleta o fraccionada, sino que lo que contiene, dice, perdón, dice nuestra iglesia, que lo que contiene toda la revelación, pero a veces de manera implícita. ¿Y qué significa de manera implícita? Que está dentro y que no es tan fácil ver. Entonces, por poner un caso muy sencillo, si nosotros hablamos del purgatorio, hay gente que dice, el purgatorio no es bíblico. A ver, vamos por partes. Si tú quieres que aparezca la palabra purgatorio, estoy totalmente de acuerdo contigo, no es bíblico. Si quieres, ahí está, entonces no existe. Permíteme tantito.
porque que no aparezca la palabra purgatorio no significa que la realidad del purgatorio sea una farsa. No, 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 el purgatorio existe. Es más, te puedo decir que también es bíblico. A ver, ¿dónde dice? Pues la palabra no, pero uno puede, Dios nos ha dado la razón y en esta razón que nos da, en la revelación que nos ha dado, nos lleva a entender que existe el purgatorio, ¿no? Otro, la virginidad de nuestra Madre María. Oye, es que ¿en qué cita bíblica dice esto? O la maternidad divina, que es también otro de nuestros dogmas, ¿no? La madre, ¿dónde dice eso así? Literalmente María es la madre de Dios. Y te razonan supuestamente, claro, falazmente, mejor dicho, te razonan que no puede ser madre de Dios porque si no, usted viviría antes de Dios. No entienden lo que significa la maternidad divina. Por eso a veces es tan difícil explicarles, ¿no? Porque para ellos maternidad es que es materialmente hablando, material única y exclusivamente así de que fue madre y ya, así dio. Entonces, para ser madre de Dios, Dios también es materia, entonces para ellos, en ese sentido, así lo ven, ¿no? No, 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 no. Podemos decir que sí es. Oye, pero ¿qué cita lo dice así? Una cita literalmente así, pues puede que no la encontremos tal cual, aunque sí hay citas que afirman que es madre del Señor, le dice Isabel, de dónde a mí que venga la madre de mi Señor, y uno tiene que saber qué significa Señor en la Biblia, no aquí en nuestro idioma, sino en la Biblia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso les digo, sí están implícitas en la Biblia, generalmente por así decirlo, pero es justamente la tradición oral la que se encarga de hacerlas explícitas y sobre todo el magisterio de la iglesia es quien se encarga de interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura. De hecho, a mí me gusta decir lo siguiente, que aunque se habla de las tres fuentes de la revelación y por extensión de la teología, insisto, aunque se habla de tres fuentes de la revelación, con gusto podemos decir que hay dos y un auténtico intérprete de la revelación. Hay dos, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, y el auténtico intérprete, el magisterio. Pero también sin ningún problema podemos decir las tres fuentes de la revelación. Biblia, tradición y magisterio. Así me lo aprendí yo hace también varios años. Biblia, tradición y magisterio. Biblia, tradición y magisterio. Entonces, ahí están estas fuentes. La Biblia, ahora sí, debe ser el alma de la teología. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Y qué significa esto? Que imaginen, estaba escuchando y a ver si después les puedo pasar un enlace de un curso de teología justamente. No lleva para nada la secuencia que llevamos nosotros, no lleva los contenidos que llevamos nosotros, pero me gusta escucharlo porque me abre mi perspectiva y a mí es lo que me gusta, que no me encierre yo solamente en una sola idea, sino que pueda yo tener un poquito más de perspectiva, de panorámica. Y recuerdo que escuchando un video de estos que era justamente sobre las fuentes de la teología, decía algo un ejemplo que a mí me maravilló muchísimo, ¿no? Decía, ¿qué es un cuerpo sin alma? ¿Qué es un cuerpo sin alma? Pues es un cuerpo muerto, ¿verdad? Y decía, pues si la Biblia es el alma de la teología, una teología sin Biblia es una teología muerta. Y sí es cierto, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer teología, si queremos llevar adelante, ay, perdón, se movió esto, llevar adelante esta labor teológica, de reflexión teológica, pues necesitamos ser, lo digo en el mejor sentido de la palabra, expertos de la palabra, sí, expertos de Biblia. No me refiero obviamente a que para hacer teología sea necesario ser licenciados en Sagrada Escritura. No, 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 no. Experto en ese sentido significa alguien que conoce, que maneja y sobre todo que ama la Biblia, que ora con la Biblia, que la conoce bien, ¿no? A veces la conocemos de pasadita, no somos expertos, ¿verdad? La conocemos así nada más porque hemos escuchado por ahí una cita y a veces decimos, es que creo que la Biblia dice esto y a veces no lo dice. O a veces sí lo dice, pero no tenemos idea de dónde lo dice. Entonces no somos realmente expertos de la Biblia. Necesitamos pues tener un acercamiento porque, insisto, la Biblia es el alma de la teología. Punto número uno. La Biblia, voy a hacer así alusiones rápidas a lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice acerca de la Biblia. Por cierto, el catecismo lo menciona, pero sabemos que
recoge mucho el catecismo de la Dei Verbum, que también es por ahí un texto básico para hablar de la Sagrada Escritura y de la revelación. La Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Dios ha inspirado a ciertas personas para que escribieran, dice la iglesia, todo y solo lo que Dios quería. Que estas personas escribieran todo y solo lo que Dios quería. ¿Qué significa esto entonces? Que lo que está escrito en la Biblia, Dios quiso que estuviera escrito. Eso es lo que nosotros afirmamos con esta sentencia, que lo que está ahí escrito es porque Dios lo quería. Pero sabemos que, como ya hemos dicho, la revelación fue progresiva y gradual. Entonces, los primeros escritos, aunque tienen verdad, están incompletos en cuanto a su plenitud. No han llegado a la plenitud, porque no lo dije hace rato, pero lo digo ahora, la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Ya lo sabíamos por otra parte, pero la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Entonces, mientras no llega Cristo, los textos que están de antes de Él dicen verdad, pero puede ser que no digan la última palabra, ¿sí? La palabra definitiva. Caso concreto que siempre ponemos como ejemplo, el sufrimiento y la muerte. Antes de Cristo se iluminaba por la fe el sufrimiento y la muerte, pero no se respondía a este gran enigma. Con Cristo sabemos que el sufrimiento puede ser transformado, por así decirlo, en un paso muy hermoso, en una vivencia de encuentro con Dios, no por buscarla, claro está, sino transformándola, pero sobre todo que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra tiene la vida, la resurrección. Y eso antes de Cristo no se sabía, ¿verdad? Antes de Cristo se pensaba que el sufrimiento venía por Dios y que había que aceptarlo así como tal. No, hoy sabemos que podemos transformarlo y que es sano buscar estar bien, es lícito buscar estar bien. Y por otra parte, que, repito, la muerte, que antes tampoco se comprendía, pues también se ve ahora a la luz de la resurrección. El mismo sufrimiento se ve a la luz de la resurrección. Entonces, con Cristo llegamos a la plenitud y por eso es que decimos, ahí está escrito, hay que acudir a los libros. Por eso, estos 73 libros de la Sagrada Escritura, que dividimos en 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, estos libros nos preparan para el encuentro con Dios. Nosotros, cuando leemos de una manera sincera, humilde la Sagrada Escritura, seguro es que obtendremos fruto de ella, seguro. Si de hecho, cuando nos acercamos a la Biblia, aún sin fe, nos mueve, si ya estamos muy necios, muy afianzados, nos mueve y no nos derrumba, permítanme la expresión literaria y popular, no nos derriba del caballo, ¿verdad? Si estamos ya muy necios en algo, muy firmes en algo, ya no nos derriba la palabra como tal, pero si vamos con un espíritu abierto, la palabra nos mueve y nos llega a tirar, y tirar en el buen sentido. Obviamente usé el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que aunque no dice la Biblia que iba en el caballo, por eso dije una sentencia popular, ¿verdad? Popular. Siguiente, entonces, por algo la revelación llega a su plenitud en Cristo y entonces, tomando como punto de partida eso, pues dentro de la Sagrada Escritura el punto más elevado es Jesucristo, por tanto los evangelios, los que nos hablan del mensaje de Cristo y el mensaje que Cristo mismo es para nosotros. Cristo es el Evangelio, no nada más los textos escritos, sino Cristo mismo es el Evangelio. Por eso necesitamos nosotros acercarnos constantemente para ser abrazados, para ser confirmados en la fe, para ser aclaradas nuestras vidas, para ser sanados. Hay que acercarnos a la Biblia. Lo dice la misma palabra, ¿no? Señor, no nos sanaron ni, por así decirlo, ni ungüentos, ni plasma, dicen por ahí, ni hierba alguna. Nos sanó tu palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene un poder, la palabra de Dios tiene un poder creador y santificador. Creador lo vemos desde el principio. Dijo Dios y empezó a existir todo. La palabra crea en nosotros. Aquello que nosotros mismos no podemos hacer, la palabra lo puede hacer. Pero también un efecto santificador, porque la palabra de Dios transforma y nos lleva a plenitud. Ahora bien, entonces, pues obviamente cuando llegamos nosotros al encuentro con la palabra, tenemos que llegar con ciertas actitudes, por una parte, con muchísima humildad, porque el que va a hablar es Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de escuchar a Dios a través de la palabra escrita, pero el que va a hablar es Dios. No podemos, por ejemplo, nosotros, yo creo que no me voy al extremo, yo creo que no,
pero muchos decimos, pues vamos a, a poner una musiquita de fondo, ¿verdad? A lo mejor unos cantos muy bonitos de algún grupo que conozco y vamos a hacer otra cosa mientras leo la palabra de Dios. No, 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 la palabra de Dios requiere de toda la atención, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, ¿sí? Con este lenguaje humano, como ya sabemos, y por eso se hace necesario interpretarla, ya lo sabemos, pero hay que llegar con mucha humildad. A la palabra de Dios no se le puede llegar con prisas, es con paciencia. A la palabra de Dios no se le puede exigir, podemos exigirnos a nosotros, podemos exigirnos una apertura como la de Samuel, ¿no? Habla que tu siervo escucha. ¿Cuánto, podríamos decir así, cuánto tiempo tendremos que decir esa como jaculatoria o como disposición de habla que tu siervo escucha? Pues hasta que podamos escuchar la voz, no hasta que Dios hable, Dios ya está hablando, pero a veces nosotros no estamos escuchando, a veces somos nosotros los que tenemos distracciones o tenemos otras prioridades de momento y no escuchamos realmente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, hay que interpretarla también. No es así como que en automático, decíamos, se escribió hace muchos años. Hay textos que son antiquísimos, casi 3000 años, decíamos, ya sumando los 10 siglos antes de Cristo y los 2 milenios que llevamos nosotros ya de vida. Como iglesia son 3000 años, entonces hay textos antiquísimos, escritos en un lenguaje que no es el nuestro, en un lugar, en una cultura que no es la nuestra. Por eso hay que aprender a encontrar, a atender a lo que se llama la intención del autor. Claro, también hay que leerla según el espíritu con el que fue escrita. Dice nuestra iglesia que hay que tener esas dos cosas, a la intención del autor, perdón, y por tanto hacer caso a las formas de escribir de su tiempo, los destinatarios, a lo que estaba ocurriendo en ese momento, el lugar en el que fue escrito, hay que atender a todo eso. Y no es difícil. Para empezar, muchos ya lo han hecho y esos muchos nos comparten sus resultados. Por eso podemos llegar indirectamente a conocer la intención del autor mediante las investigaciones y ejercicio de interpretación de otros. Y también nosotros hay que sumergirnos en la Biblia, por supuesto. Y por otra parte, también en ese sentido hay que atender al espíritu con el que fue escrita. Hay tres cosas importantes para esto. Primero, hay que prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Biblia. Una cita tiene que estar, por así decirlo, explicada, confirmada o aclarada por otra cita, ¿sí? Al contenido total, ¿no? Hay gente que dice que la Biblia, que la mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Yo no creo tanto eso, pero sí creo que hay citas que van a poder explicar otras citas y que van a complementarlas. Hay citas que son un poquito oscuras, pero que con otra cita y otra cita y otra cita se aclaran muy bien. Entonces, eso sí lo creo. Segundo, hay que poner atención, por supuesto, justamente a leer la Sagrada Escritura dentro de la tradición de la iglesia. Ya lo comentábamos, ¿no? Para poder interpretar, pues hay que preguntarle a los autores humanos, porque el autor divino, pues ya sabemos que es Dios, es el que lleva la primacía, pero Dios quiso hablar a través de autores humanos. Entonces, todo este pueblo y toda la tradición viva de la iglesia tienen una palabra que decirnos y que no es en absoluto despreciable. Por el contrario, es una palabra que anhelamos eh, entender. Y tercero, hay que estar atentos a la analogía de la fe. ¿Qué es esto? Importantísimo. Que lo que interpretemos, si yo al interpretar llego a una afirmación que es contraria a las verdades de fe, entonces he interpretado mal, ¿verdad? No, no puede ser. Se lo voy a poner así con un ejemplo muy sencillo, pero verdaderamente sencillo. En, eh, en la escuela, los maestros, pienso, los maestros de matemáticas, álgebra y todo esto, nos ponían un ejercicio y decían, aquí tenemos tal y tal y tal dato. ¿Cómo sabemos que el resultado es 20x, ¿no? Decíamos antes. Bueno, pues ¿cuál era tu labor? Tu labor era aplicar las fórmulas, despejar las variables y todo esto. Y después de que terminabas, si te salía 15x, ¿qué hacías? Pues dudabas de tu procedimiento, ¿cierto? Y decías, híjole,
algo me salió mal porque aquí me están diciendo que el resultado es 20x y a mí me salió 15x. Y entonces volví a saber y de repente decías, mira, sí es cierto, en el tercer renglón aquí aparece un error que hice, una cuenta que hice mal, etcétera. Ahí está. Es lo mismo. Si nosotros ya tenemos el resultado de una cita bíblica o de la Sagrada Escritura, ya tenemos el resultado, la interpretación es hacer el procedimiento. Y repito, y si el procedimiento me lleva a un resultado diferente, debo dudar en primer lugar de mi procedimiento, ¿verdad? No se trata de una sujeción irresponsable, autoritaria, dictatorial. No, no, no. Porque recuerden que ha habido 20,000, 30,000, 40,000 creyentes que han hecho la misma operación y han llegado al mismo resultado. ¿Sí? Y no quiero decir que la verdad sea por consenso, sino que más bien el consenso llegó a la verdad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender también nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso de la analogía de la fe. Por otra parte, eso es con respecto a la Sagrada Escritura. La tradición, decíamos que en los apuntes empecé con una frase que sostengo, por supuesto, ¿no? Pero que hay que matizar para poder entenderla. Dice, la Sagrada Escritura no contiene toda la revelación que Dios ha hecho. Esta afirmación no es gratuita, por supuesto. Si nosotros vemos, por poner un par de casos, ¿no? Si vemos Juan 20:30, ¿qué dice? Juan 20:30 dice, estos signos hizo Jesús y muchos otros que no están contenidos en este libro. Ahí está. La Biblia dice que hay cosas de Jesús que no están en ese libro. Juan 21:25, que dice, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pienso que si escribieran todas no alcanzaría todos los libros del mundo. Ahí tenemos otra afirmación. Si vemos la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguientes, aquí es otra perspectiva, porque dice San Pablo, porque yo les transmití lo que a mi vez recibí. Y empieza a narrar la institución de la Eucaristía. Pero ojo, hay por ahí un verbo que nos puede ayudar muchísimo. Es la primera carta a los Corintios. Ojo, primera carta. Y dice Pablo, les transmití lo que a mi vez recibí. No dice, les transmito en este momento por primera vez lo que recibí, sino que les transmití. O sea que esto que va a narrar ya se los había dicho antes. ¿Dónde está? Pues fue de palabra. En este caso, sí está contenido en la Biblia lo que está diciendo, pero también se está afirmando que también hubo una tradición oral. O por ejemplo, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que dice, pues tú, por favor, conserva todo el depósito de la fe, conserva todo lo que te hemos dicho, y así, ya sea por palabra o por cartas. San Pablo nos dice que hay cosas que ha dicho por cartas y que hay cosas que les ha dicho por palabra, oralmente. Entonces, insisto, ¿no? Ya comentábamos a qué nos referíamos cuando decíamos que la tradición estaba completa, plena en la Biblia. Dijimos, lo que contiene sí es tradición y sí está plena, pero no hay cosas que están implícitas, por así decirlo. Muchas cosas que hoy sabemos están en la Biblia, pero de una manera velada, por así decirlo. Estoy abusando de la palabra, pero velada. Están implícitas, vuelvo con la misma que está muy bien. Y la tradición es la que nos va a confirmar en ciertas cosas que, repito, no estaban allí. No, de ninguna manera estaban allí. Entonces, por eso decimos que no todo lo que está revelado está en la Biblia. No todo. Sería imposible. De hecho, sería imposible. Entonces, como decíamos, ¿no? La escritura nace de la iglesia y la iglesia es la que le da su sentido, su valor a esto. Voy a hacer una lectura rápida de Benedicto, que dice una cosa que a mí me parece preciosa. Dice, la Sagrada Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Y fíjense, aquí está lo que me gusta mucho. Aunque la fe cristiana no es una religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios,
no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica, de la que no se puede separar. No somos una religión del libro. No basamos toda nuestra fe en un libro. Basamos nuestra fe en la palabra de Dios. Y por eso decimos que la palabra de Dios puede que no la veamos directamente en la Biblia, sino en toda esa tradición. Por eso no podemos despegarnos, porque corremos el riesgo de perdernos. Precisamente, hay infinidad de ejemplos donde iglesias que no están adheridas a la tradición de la iglesia de Cristo interpretan totalmente distintas las cuestiones de fe. Y no me refiero a aquello que es que cabe, por así decirlo, en lo interpretable, sino cosas básicas, ¿no? Nosotros desde siempre hemos creído en la Trinidad, desde siempre. Pero algunas iglesias, por ejemplo, protestantes, en un principio creían en la Trinidad, pero después vienen otras que ya no creen en la Trinidad. Entonces, no es posible, pues, decir que estamos mal nosotros, que somos los autores, y vuelvo a insistir con eso, y ellos en una interpretación, ves cómo se desvían tanto a afirmar que sí la Trinidad o a afirmar que no la Trinidad. Entonces, por eso es necesario la tradición de la iglesia, porque la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura se hace dentro de la transmisión. Por eso, y por esa situación, además de la tradición, se hace necesaria también, o necesario mejor, el magisterio de la iglesia. Pero antes hago una última lectura, que me gustó mucho cómo lo presentan en nuestro manual, y después un comentario. Dice, la tradición, fíjate nada más, tiene un aspecto constitutivo o normativo. ¡Ah, qué fuerte, qué fuerte! Dice, porque contiene la revelación que termina con los apóstoles, junto con la Sagrada Escritura, sirve de norma e inspira toda la vida eclesial. La tradición tiene un aspecto normativo. La forma constitutiva de la tradición es el testimonio de fe de los apóstoles y de sus comunidades en la doctrina, la vida y el culto. La tradición posee un segundo aspecto que es el interpretativo o explicativo. Muy bien, porque se desarrolla e ilumina las riquezas contenidas en el depósito revelado sin añadir nada que sea esencial en este depósito o que pueda llamarse realmente nuevo, por así decirlo. Muy bien, lo que les decía, el peligro que para la reflexión teológica implica la escritura perenne es la posibilidad de quedar encerrada en sí misma como una caja fuerte sin combinación o un candado sin llave. La tradición hace posible que ese peligro se desvanezca, pues la tradición es la llave que abre el candado, es la combinación que hace posible ver los tesoros implícitos en la escritura. Con la tradición, la teología es posible, ¿sí? Con la tradición. Y decíamos el magisterio, avanzo para poder llegar a los últimos dos que son un poquito más breves, mucho más breves. El magisterio, que es la tercera fuente de la revelación y por tanto fuente de la teología, me encanta porque Jesús, repito, distinguió entre los seguidores que andaban tras de él porque les convenía, porque les daba de comer, porque hacían milagritos, porque todo esto, esos eran muy convenencieros, por supuesto, ¿no? Y así como seguían a Jesús, con la misma tranquilidad seguían a otros. Punto número uno. Pero Jesús llamó a algunos para que fueran sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? No lo sabemos. No eran netamente pocos, pero tampoco eran propiamente multitud. Llegaban a ser multitud los seguidores de Jesús, seguidores nada más. Por ejemplo, recordemos, ¿no?, que algunos textos, aún con su carga literaria, nos ayudan a aclarar esto, porque dice que Jesucristo multiplicó pan y fueron 5,000, más o menos, ¿no? Sin contar niños ni mujeres. No eran discípulos de Jesús todos. Si eso hubiera sido, no hombre, no lo hubieran crucificado para empezar, ¿no? Pero como decimos también a veces, la gente que un día lo está aclamando, al otro día está pidiendo su muerte. Entonces no eran discípulos, eran seguidores por conveniencia de Jesús. Dentro de los que compartían con Jesús, Jesús llamó a muchos. A otros no los llamó, ¿eh? Jesús, por ejemplo, hizo milagros, pero no a todo el que le hizo algún milagro lo llamó para que lo siguiera. Recordemos que por ahí de repente sanaba y bueno, y le decían, ¿y ahora qué hago? No, pues ahora ve a tu casa, ¿no?
tú sigue con lo tuyo. Es decir, no todos tenían que ser realmente, en ese sentido, discípulos que para esta afirmación, claro que todos tienen que ser discípulos, ¿no? Pero no todos están llamados a ser discípulos preparados o preparándose para ser apóstoles, ¿sí? Los apóstoles son otro grupo que están condensados en la figura que nosotros llamamos la de los 12. Dentro de los discípulos, entonces, y lo dicen todos los evangelios, bueno, los evangelios sinópticos me refiero, y me gustó mucho la forma en la que lo traduce San Lucas, porque aunque Mateo y Marcos también lo dicen, San Lucas me gusta mucho cómo lo menciona, porque es más claro. Dice: sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, o sea que ya había discípulos, ya, pues ya había ido llamando, ¿no? Ya había ido: hey, tú ven, hey, tú sígueme. Llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. De entre los discípulos eligió 12 y a estos los llamó también apóstoles. Muy bien, entonces distinguimos también entonces de los discípulos de Jesús, que sí eran varios, por así decirlo. Entre ellos podemos recordar a María Magdalena, a Marta y María, a Lázaro, hermano de Marta y María, a varios más, vaya, que el Evangelio nos comenta. Hasta el mismo Nicodemo podría ser llamado discípulo de Jesús, pero ninguno de los que acabo de mencionar fueron apóstoles. Apóstoles, ya sabemos: Simón, que después fue llamado Pedro, Andrés, Juan, Santiago y los otros 8 que encontramos en las listas dedicadas a ellos justamente. Pues ahí está, entonces hay estos. Y a estos apóstoles, a los apóstoles, es a los que les dio el encargo de enseñar. Y el que mejor lo menciona es San Mateo. Cuando Jesucristo ha resucitado, los convoca a Galilea y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Y escuchen: bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene maravilloso: y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles. Es decir, estos apóstoles tienen una categoría también de maestros. Y estos apóstoles forman justamente el colegio apostólico que el día de hoy lo encontramos en los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles actualmente. Entonces, por eso es que los obispos son nuestros maestros en la fe. Ellos son los que nos van guiando. Los obispos de una determinada región son los que nos van enseñando y nos van guiando a semejanza justamente de los 12 que en un primer momento fueron los que estaban. Y ellos son los que tienen el encargo de Jesús. Recordemos que en la última cena preparada por Jesús para sus apóstoles justamente, según narra San Juan capítulo 13, en la teología de Juan nos lo dice también de esta manera. Dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, que soy Señor y Maestro, estoy haciendo esto con ustedes, también ustedes háganlo con los demás. Es decir, también ustedes enseñen a los demás, ¿sí? Me gusta mucho entonces, ¿no? Porque el magisterio, como sabemos, es el que se encarga justamente de interpretar auténticamente. Decíamos, el magisterio es el intérprete auténtico de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Dice: tanto la escrita, la Biblia, como la no escrita, la oral, la tradición, ¿sí? Le compete también definir la doctrina cristiana y valorar la experiencia creyente en cuanto a su carácter evangélico como expresión de fe cristiana y contribución a la edificación de la Iglesia. Para concluir, después de ver las fuentes de la revelación, que se configuran también, insisto, como fuentes de la teología, vemos que también hay otras dos fuentes que vamos a proponer. ¿Cuáles son esas dos fuentes? La experiencia creyente y la historia. Primero, la experiencia creyente. Y un poco antes de empezar la grabación, platicábamos, ¿verdad? Y decíamos que justamente aquí está esta gran iluminación para nosotros. ¿Quién es teólogo? Bueno, por una parte me gusta mucho cómo empezamos, ¿no? La teología no la hace
una máquina ni un dispositivo electrónico. Tampoco la hacen los ángeles, pues aunque su naturaleza intelectual les permitiría hacer una gran reflexión teológica, la revelación no los tiene como destinatarios ni la gracia santificante como sujetos. La teología la hacemos hombres y mujeres creyentes. Por eso una fuente de la teología es la experiencia del creyente. Si dijimos en su momento que un presupuesto de la teología es la fe, entonces esta fe está anidada en una persona que ha tenido una experiencia de encuentro con Cristo. La teología, pues, se va a basar, vamos a hacer teología, una fuente es mi experiencia de fe, tu experiencia de fe. Si no hay esta experiencia, no hay teólogos, ¿verdad? Es decir, no hay hombres y mujeres que van a intentar justamente profundizar en el conocimiento de la fe. Aquí viene algo muy importante porque nosotros tenemos que ir viendo esta situación justamente. En un momento tenemos un encuentro. De este encuentro viene un llamado. ¿Sí? Ya estamos en un segundo momento. Del llamado viene un envío, por así decirlo. Pero para poder ser enviados tenemos que ser también formados. No es que empecemos haciendo esta reflexión teológica sistemática altísima y después tengamos la experiencia. No, no, no. Ya lo decíamos, para hacer teología se requiere fe. Y la fe, pues es al principio chiquita, por así decirlo, como semilla de mostaza, diríamos usualmente, ¿verdad? Y poco a poco va acrecentándose hasta que llegue el tiempo justo después de, repito, de ya empezar una vida eclesial. Entonces ahora sí podemos ya hacer teología. Leo aquí una parte que me parece muy, muy bonita también. La experiencia de Dios hecha por innumerables hombres y mujeres a lo largo de la historia de la salvación es como la fuente subjetiva de la teología. El encuentro personal con Dios es provocado normalmente por el testimonio de la Biblia, ese poder que decíamos que tiene la Sagrada Escritura, leída en la iglesia, claro, con las luces del Espíritu Santo. La experiencia creyente se halla, por tanto, en estrecha relación con la fe, lo que estábamos comentando, y la vida eclesiales, también lo que estábamos diciendo. Nos adherimos, tenemos fe, por así decirlo, surge en nosotros la fe, aceptamos la revelación, tenemos fe, por tanto, nos introducimos en la vida eclesial, empezamos a compartir los sacramentos y todo esto, y llega un punto en el que va a explotar nuestro deseo de profundizar, de conocer más y de conocer, por así decirlo, mucho mejor. Esta experiencia nutre la actividad teológica y es una garantía de su recta orientación. Pongo un ejemplo que se propone para la filosofía, pero que pues queda perfectamente aquí también. Dice que tú puedes estar leyendo 20.000 libros uno tras otro. Bueno, 20.000 es una exageración, pero pongámosle 5 o 10 libros uno tras otro acerca de París, ¿no? Y tú ya has visto fotos de la Torre Eiffel, has visto el río Sena, has visto el Museo del Louvre y todo. Ya tienes un montón de conocimiento, pero la lectura de esos 5 o 10 libros no se compara con un día en París, ¿verdad? La experiencia, estar allí, oler, tocar, percibir, caminar sobre estas calles y conocer y todo, vaya, evidentemente que no está el dilema de o uno u otro, perdón, o uno u otro, no es el dilema, sino es que entendamos que para poder entender estos manuales de París o libros de París, puedo decir, aquí estuve, mira, y esto que dice es cierto, y entonces el estudio, lo teórico, por así decirlo, se ve totalmente y necesariamente también, por supuesto, necesariamente también se ve influenciado por la experiencia. Lo mismo con la teología. Podemos hablar de Dios y repetir fórmulas. ¿Por qué somos inteligentes? Porque tenemos memoria y porque podemos aprender y repetir fórmulas. Y, por ejemplo, ¿no? Decíamos que, ahorita el testimonio previo, ¿no? Podemos recitar el credo y ya, ¿no? Pero si yo tengo un encuentro con aquel del que habla el credo, tengo un encuentro con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, dentro de la iglesia y acompañado por nuestra Madre María, cuando yo recite el credo, ya va a ser nada más
una palabrería, sino que va a ser la expresión de un recuerdo mío, hasta una actualización de mi fe. Por eso, para hacer teología, también hace falta la experiencia creyente. Y por último, la historia. La historia tiene que ver también con algo que ya habíamos comentado, y que en este caso el asunto propio es que Dios no se revela, por así decirlo, en lo luminoso, como se suele decir a veces, en lo alto, en lo elevado, en aquello trascendente. Dios es trascendente. Dios es el totalmente otro. Dios es el santo, y santo significa separado de todo esto, ¿no? Dios está en una esfera de divinidad inaccesible para nosotros, tan inaccesible que no podríamos hacer teología de por sí. Pero Dios, el trascendente, el totalmente otro, el divino, el santo, se ha encarnado. Y al encarnarse, empieza a vivir bajo el tiempo y el espacio, es decir, bajo la historia. Y entonces la historia ha sido tocada por Dios. Por eso es que también una fuente a donde podemos asistir para poder obtener un poco de la revelación de Dios y poder entenderlo es la historia. La historia personal y la historia del mundo, la historia de salvación, la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, la historia familiar, todo eso nos ayuda pues para hacer teología. Y hablando de esto y complementando justamente, sabemos que no somos los primeros que hacemos teología. Ya comentábamos un poquito de la historia del término, y aunque el término es mucho más, muy posterior al encuentro con Cristo en los primeros años del cristianismo, la verdad es que desde los primeros años ya había teólogos, aunque no fueran llamados así, ya se hacía teología, aunque no fuera designada de esa manera. Por tanto, nosotros nos nutrimos muchísimo de la reflexión teológica de otros que tienen que ver también con el magisterio y con la tradición, pero es justamente, son maestros que no podemos despreciar en absoluto. La historia, pues, en dos sentidos. Primero, la teología que está ya en la historia, ir a los escritos de San Agustín, de San Tomás, entre otros, pero también la historia misma para poder leerla en clave de Dios. Y eso es posible porque Dios se hizo historia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.